Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro tercer episodio. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla y lo que definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy estoy muy emocionada por presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Patricia Schwarzkopf, que es una psicoterapeuta y sexóloga clínica con la que estoy muy emocionada de platicar el día de hoy. ¿Cómo estás, Pati? Muchas gracias, Joina. Gracias por invitarme el día de hoy con esta antesala que ya venimos calentando motores, hablando de violencias, de abusos. Es un tema súper importante para la sociedad hoy en día y como los algoritmos algunas veces no permiten hablar de esto, pues entonces así como sigo una influencer que dice, y lo digo sonriendo para que el algoritmo no me lo corte, sí. No, ese tipo de temas no hay que decirlos ni sonriendo, ni opacando, sino visibilizando y haciendo este trabajo que tú estás haciendo de sensibilización. Muy agradecida por estar contigo el día de hoy. Pues muchas gracias por venir. Sí, fíjate que yo ya te conocía, nos conocimos recientemente, pero yo ya te conocía de redes, yo ya te seguía un poquito tu trabajo por ahí, pues eres muy amiga de Marité, de una amiga, entonces ya había visto un poquito de tu trabajo y me emociona mucho que el día de hoy seas nuestra invitada porque creo que tienes una perspectiva súper distinta a la que hemos estado manejando en los podcasts anteriores, ya que como te estaba platicando, los podcasts anteriores que hemos grabado han sido de víctimas veniendo a contar su experiencia. Claro. Y a pesar de que hoy también, si quieres, te invito a que cuentes alguna experiencia que seguro tienes miles como la que me acabas de contar ahorita, me emociona mucho y me hizo muchísimo sentido unos videos que vi por ahí en tu Instagram. Dijiste una frase que me gustó muchísimo que decía, porque si callamos la violencia la estamos normalizando. Y creo que es súper importante. Esta es la razón y el objetivo de hacer este podcast, no callar la violencia para no normalizarla, ¿no? Esto no es normal. Entonces, bueno, el día de hoy quisiera platicar contigo, que nos platiques un poquito de la violencia que has vivido tú en terapia, o sea, que has visto tú en parejas en terapia. Quisiera que nos platiques cuál es la violencia más normalizada que ves ahí. Son dos preguntas muy amplias que podemos hacer varios podcasts de cada una, pero me parece que a nivel en el espacio psicoterapéutico, en las terapias de pareja, es muy fácil ver la violencia desde la manipulación, ¿ok? En donde existe violencia psicológica, ¿ok? En muchos casos, y existe violencia económica, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de abusos, luego ahí tenemos estas relaciones insanas en donde las parejas se vinculan desde la manipulación, desde el control, porque eso viene siendo normalizado desde generaciones en donde yo tengo que saber exactamente a dónde vas, cómo vas vestida, cómo vas vestido, si me gustan o no me gustan tus amistades para que tú salgas con ellas, con ellos. Sí. Y entonces desde ahí ya empiezan una especie de microabusos o microviolencias que posteriormente con el paso del tiempo, estas no solamente al normalizarla, sino que al normalizarlas, no las estamos visibilizando, ¿ok? No estamos diciendo, eso es un abuso. Si yo te controlo con quién sales y a qué horas llegas y todo esto, eso no es un abuso. Es que yo estoy asegurándome que mi pareja esté bien. Entonces, ahí ya las estamos invisibilizando, no las estamos nombrando. Entonces, las parejas poco crecen a partir de ese tipo de vínculos. Estos vínculos tan cerrados, tan tú eres mi mundo, yo soy tu mundo, y entonces se crea una codependencia en lugar de una interdependencia, que sería lo sano en las relaciones de pareja. Pienso que es la violencia más suave, más sutil, que no visibilizamos, que normalizamos y que por lo tanto al no poderla nombrar y al no poderla poner sobre espacios de comunicación en la relación de pareja, es la que con el paso del tiempo las parejas se empiezan a disolver, a separar, porque se empiezan a cansar de este control. Uh-huh. Ok, entonces tú dirás que es el control en la manipulación, sí. Ok, sí. ¿Y la violencia económica que comentabas? La violencia económica sigue pasando mucho en México.
En Latinoamérica sigue pasando mucho en donde viene este pensamiento, es un constructo social en donde el hombre es el que provee, el hombre es el que sale a trabajar y la mujer se queda en casa al cuidado de los niños y de las labores domésticas. Esto es una ecuación que funciona bastante bien hoy por hoy en muchas relaciones, en muchas familias, pero si la mujer no tiene un ingreso establecido como lo dice la ley, ¿ok? Entonces la mujer pasa a ser codependiente económicamente de su marido. Y si algo no hiciera conforme a como el marido o la pareja varón o la pareja proveedora sugiere que sea o pide que sea, entonces hay nuevamente estos momentos de control y de manipulación que no son sanos. Entonces, sí yo no estoy en contra de este tipo de parejas en ningún momento. Si funciona para las dos personas, si funciona bien, adelante. Si se sienten bien y realizadas o realizados en esa ecuación, adelante. Pero si una de las dos personas no se termina sintiendo cómoda, útil, realizada, que está haciendo algo sano con su vida, entonces ahí ya no está bien. Y eso solicita a la relación tener una conversación para poder aclarar nuevas estrategias, nuevos acuerdos, que muchas veces no se hace. Desde ese momento es donde la violencia económica es donde la situación económica de la relación de pareja se convierte en violencia, ¿ok? Y entonces, esto para algunas mujeres que no trabajan, que son sus parejas varones quienes salen a trabajar y proveen, muchas veces les va bien. Pero cuando hay esa sensación de no me estoy sintiendo realizada, le hablo y le digo que voy a salir a trabajar y me dice que para qué, que qué me hace falta, entonces en ese momento ya la comunicación, la relación se torna desde un espacio de violencia y desde un espacio de manipulación, de control. Me parece súper importante lo que estás comentando porque a pesar de que no lo has dicho, creo que viene implícito y quisiera preguntarte tú en tu experiencia, ¿cuántas parejas consideras que viven esta cosa de violencia económica, que sean hombre y mujer y que el hombre sea quien la ejerce? Es difícil sacar una estadística porque tendríamos que para decir un número se tendría que hacer un estudio. Y hablo desde tu experiencia. Desde mi experiencia. Lo que tú has vivido. Desde mi experiencia, las parejas vienen al espacio de terapia de pareja principalmente por dos cosas. Uno, al ser sexóloga clínica, puedo tratar temas relacionados a dificultades en el ámbito erótico afectivo, ¿ok? En el ámbito sexual per se. Pero muchas veces las parejas vienen por eso, pero tras esa situación que les pasa en su vida íntima, hay un montón de situaciones en la relación que no están funcionando bien. Entonces, necesitamos abordar esos temas primero para poder luego pasar al tema de la sexualidad o de la intimidad. Uh-huh. Pero esto sí es muy importante. Muchas veces lo que sucede es la mujer que viene, el varón va al espacio de consulta porque no se siente a gusto con su relación íntima con su pareja mujer, en parejas heterosexuales. Y luego, muchas mujeres también vienen porque dicen que no tienen orgasmos en toda su relación o tienen muy pocos orgasmos. Entonces vienen al espacio de consulta. Una vez que empiezan a hablar sobre cómo se sienten en la relación, empiezan a aparecer todas estas, digamos, banderas rojas o todos estos síntomas de que la relación es insana. Yo diría que aproximadamente disfrazado de la sexualidad, de mejora de la sexualidad, vienen al espacio de pareja, de terapia de pareja. 7 de cada 10 parejas realmente no es la sexualidad su principal problema. Es la comunicación y la economía. Uh-huh. Que no se ha podido abordar de una forma sana y, por supuesto, esto repercute directamente en el bienestar sexual. Pero ¿cuántas de estas parejas son hombres que ejercen violencia económica sobre sus mujeres? Lo que yo quisiera preguntarte es si hay mujeres que ejerzan violencia económica sobre sus parejas. Sí las hay, muy pocas. Pero yo pudiera decir que mi experiencia de más de 10 años de terapia de pareja, puedo decir que aproximadamente 1 a 2 mujeres han ejercido violencia económica
hacia sus parejas varones, ¿ok? En parejas heterosexuales. Y el resto. Y el resto hombres. Y 2 en 10 años, o sea, de cientos de parejas que he acompañado. Entonces me parece que la violencia, claro, pudiera existir cuando la mujer es proveedora o tiene el mayor nivel de ingresos, ¿ok? Y ejerza violencia, son muy pocos casos que hayan llegado a terapia de pareja. Porque claro, ahí el varón se presenta a la terapia de pareja porque no tiene deseo o apetito sexual. Entonces la pareja viene porque él no quiere, ¿ok? Pero bueno, no quiere y ya hay otros, esto también es materia para otro podcast, pero sí realmente muchas parejas las que vienen son los varones principalmente, de cientos de parejas que he acompañado, sí. Ok. Oye, y ahorita que nos estabas hablando un poquito de esta parte de que pues las parejas te buscan para tener un tema de mejorar su relación sexual. ¿Cuántos casos has visto o qué casos has visto de abuso sexual en parejas casadas? Porque yo creo que se da muchísimo. Estamos casados y entonces ya por eso a fuerzas tenemos que hacerlo. Más allá de a fuerzas tenemos que hacerlo, ¿ok? En donde viene como una especie de resignación de la mujer, porque dice, yo en el espacio de consultas he escuchado muchas mujeres que dicen, yo me pongo y le digo, tú resuelve, ¿sabes? Eso, yo nada más siento como se me baja algo de la cabeza y me recorre todo el cuerpo desde, ¿por qué te haces eso, amiga? ¿Sabes? O sea, ¿por qué te expones a esa circunstancia tan fuerte para ti, ¿ok? Entonces, viene desde bueno, ya no me queda de otra. Cuando viene desde ya no me queda de otra, ahí hay un consentimiento forzado, pero hay un consentimiento, ¿ok? El tema es cuando no hay consentimiento. El tema es como cuando desde las relaciones de pareja el varón asume que al estar casado con una mujer o estar en una relación con una mujer y proveer, esa mujer es suya, forma parte de su propiedad. Ahí, Joina, es donde se rompe toda posibilidad de consentimiento y la voluntad de la mujer se degrada a una planta o a una cosa, ¿ok? Es donde se cosifica a la mujer. Y eso es la más alta de las violencias. Violaciones dentro de la relación de pareja ocurren a granel. Y al menos, yo digo que al menos una vez en la relación de pareja heterosexual, al menos una vez en una relación de largo tiempo, más de 5 años, hemos pasado por una situación así, cada una de nosotras. Pero siempre somos las mujeres. Siempre somos las mujeres. Difícil es que yo le diga al varón, oye, te toca, mijo, ¿no? Y aunque no quieras, tú ponte. No, eso no sucede. ¿Y cuál es la línea entre pues violación, entre abuso y entre consentimiento forzado? Porque, a ver, justo lo que tú estás diciendo, todas hemos pasado por, si hemos tenido una relación medianamente larga, todas hemos pasado por lo menos una vez por esa situación. Pero es que para mí sí sigue siendo abuso, si es consentimiento forzado, por mucho que sea consentimiento, por mucho que sea estamos casados y pues ya sabes, o sea, no es la primera vez, o sea, lo que tú quieras. Si yo no quiero, pues no quiero. O sea, pero si estás, o sea, insistiendo, si estás friegue y friegue, si estás shalala, yo, Joina, he llegado a decir, bueno, pues ya. Pero para mí eso sigue siendo abuso. O sea, para mí sí sigue siendo, si es consentimiento obligado, si es consentimiento forzado, si tuviste que insistir más de 5 veces, para mí sigue siendo abuso. Claro, cuando dices, bueno, pues ya, estás yendo en contra de tus deseos en ese momento y de tu emocionalidad en ese momento. Ahí es donde no tenemos que llegar nosotras las mujeres por muy linda cena que hayamos tenido, por muy lindo hotel en donde me haya llevado, por muy linda atención, regalo que hayamos tenido. Yo me he cuestionado muchas veces, esto es algo obviamente que hablo poco, pero muchas veces nosotras caemos en estas jugadas en donde el varón es espléndido, es atento, es caballeroso y nosotras
voy a decir algo que es muy fuerte y que me estremece mucho y me duele decirlo. Caemos en el punto de pagarle con atenciones o favores sexuales. ¿Ok? Y eso es muy fuerte. Porque la dinámica en la que hemos vivido, la forma en cómo nos han educado y hemos escuchado generaciones por generaciones que nos susurran nuestro linaje femenino es presta, ¿sabes? Sí, claro. Y esto es muy fuerte. ¿Por qué si un varón me trata bien, me cuida, me habla bien, es atento conmigo, tiene atenciones o detalles conmigo, ¿por qué yo voy a ir a la cama con ese varón si todavía no siento el deseo de hacerlo? ¿Solo porque es así? Yo creo que esa es la norma menos hablada y más normalizada en la sociedad de hoy día, sobre todo con los jóvenes. O sea, yo, por ejemplo, yo sí lo veo. O sea, yo veo que las niñas o las jóvenes van al antro y ya nada más porque el cabrón les invitó la botella y les invitó esto, él ya cree que tiene el derecho y que tiene el poder de, pues ya me la voy a llevar. O sea, pues si ya te pagué la peda, ya te pagué todo, pues ya, ¿no? O sea, como que creen que ya nada más por eso. Y está horrible. Y pasa tan seguido. O sea, Me gusta que ellas están diciendo que no. Lo veo tengo descendientes jóvenes y me gusta que están diciendo que no. Me gusta que están diciendo, gracias por la botella, pero te aclaro que es un regalo que me estás dando, ¿sabes? O sea, me gusta eso. Pienso que es de mi generación para atrás, o sea, como de estos, como personas que tienen más de 30 años hoy en día. yo sí lo veo en jóvenes de 18 años. Que están fluyendo, ¿no? Que están de cierta forma como queriendo comprar el favor sexual. Y yo veo jóvenes de 18 años, mujeres, que lo están haciendo. Ya hoy día se sienten muy forzadas, te sientes muy obligada. Yo, que este tema me encanta, no que me encante el tema, sino que me apasiona muchísimo hablar de esto, que he investigado muchísimo, que estoy, según yo, deconstruida o soy de alguna manera un poco consciente o un poco más consciente que las generaciones anteriores. Yo me he sentido muchísimas de estas veces obligada o muchísimas veces forzada o muchísimas veces incómoda porque la situación está escalando y yo no quiero que escale, etcétera. O sea, es súper común, súper común. Sí, ahí está todavía del varón en donde si es generoso, si es atento, si es amable, entonces ya tiene digamos que ya tú tienes un compromiso con ese varón. Pero eso no es así, eso debería de dejar de ser así. Y esto está relacionado con la educación que le damos a nuestras descendencias. O sea, cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas de lo que debe de ser y lo que no debe de ser, lo que es sano y lo que no lo es. Que sea muy claro visto, no por ser atento, por ser amable, por ser caballeroso, por pagar la cuenta, entonces yo ya te debo y te tengo que pagar con mi cuerpo, ¿ok? Y eso debe de ser muy, muy claro. Pero claro, nos vamos a la parte en donde nosotros nos vienen susurrando, a nosotras nos vienen susurrando que esa es la forma y a ellos que esa es la forma. Entonces necesitamos romper con estos paradigmas, con estos constructos sociales que nos llevan, que vienen desde la educación, desde el desarrollo, desde la infancia y lo que escuchamos del entorno. Y en la edad adulta, tomar criterios nuevos en donde decir, tengo libre albedrío, yo ya no quiero ser como mi mamá, como mi papá, yo ya no quiero seguir estos constructos, yo ya no quiero forzar a una chica que sí, porque le invito un trago, entonces ella se va a quedar conmigo toda la noche y luego quizás nos vamos a ir a mi casa o a su casa o a un hotel. Entonces, cuando una vez nosotros empecemos a tomar responsabilidad, porque para eso es el libre albedrío, tomar responsabilidad de qué es lo que quiero y qué es lo que quiero para mi vida y para mi futuro, entonces empezaremos a tomar decisiones diferentes y los resultados se verán. Creo que viene, o sea, sí, claro que viene de la educación, pero es que viene mucho más allá, viene de cientos de años, de cientos de generaciones, que toda la vida el patriarcado ha funcionado alrededor de los hombres y alrededor de que los hombres sean económicamente potencias, que tengan poder, que vienen de todo esto, ¿sabes? Muchísimas veces lo que yo te digo, o sea, muchísimas veces la mujer sí dice, no, yo no quiero, pero la presión social
alrededor están sus amigas, sus amigos de él, de ella. La presión social también es un tema bien fuerte. O sea, nosotras podemos estar súper educadas y podemos decir, oye, ¿sabes qué? No, este es mi límite, hasta aquí quiero llegar, etc, etc, etc. Pero existe un mundo alrededor que funciona de una manera tan retorcida y que más allá de educar nosotros, porque, a ver, yo, tú, vamos a educar a nuestros hijos o nuestras hijas de una manera responsable y con conciencia, con deconstrucción y sin paradigmas sociales. Pero pues mucho nos vamos a servir, mucho va a servir que nosotros dos hagamos eso si el resto del mundo sigue actuando y se sigue comportando de la manera en la que se comporta, ¿no? Esa es la razón principal por la que estoy haciendo este podcast, porque claro que en uno a uno vamos a poder llegar a mucha gente, pero de una manera masiva, llegar con un mensaje tan fuerte y tan importante de manera masiva me parece muy relevante. Nosotros debemos de ir aprendiendo poco a poco que pagar con nuestro cuerpo atenciones de otras personas es lo peor que podemos hacer para nosotras valorarnos, ¿ok? Entonces, también viene de hasta qué punto estamos dando, ¿ok? Porque si seguimos dando y dando sin recibir y sin que sea sano, en principio que sea sano, entonces las mujeres vamos a seguir cumpliendo este rol desde el maternaje, desde el cuidado de nuestras personas ancianas o nuestros abuelitos en casa, porque todos estos roles se les atribuyen a las mujeres. Entonces nosotras maternamos hasta que tenemos que 30 saltos, 40 saltos, ¿ok? Y luego estamos unos poquitos años y ya estamos cuidando a padres y madres o suegros o suegras. Y nuestra vida se va de cierta forma mucho tiempo hacia el cuidado de la otredad. Partiendo desde ese punto, entonces, ¿cómo quiero mi vida adulta? ¿Cómo quiero que mi vida activa sea lo más sana para mí, lo mejor para mí? Y empezar a tomar decisiones. Pero si eso nos conectamos a eso que decías, en donde las posibilidades de desarrollo siempre son mucho más difíciles para las mujeres, entonces nos cuesta tener una posición económica que nos permita salir de esa especie de condiciones que la vida nos ha creado y se vuelve se ha vuelto, ¿no? Y es algo que en esta conversación no lo vamos a resolver. Pero si esto llega a oídos de alguien que se pregunte, que se cuestione, de una mujer que se cuestione y de una joven que se cuestione cuál es su conducta cuando recibe atenciones por parte de un hombre que le gusta, le llama la atención, pero que aún no es momento de tener intimidad, ¿ok? O por qué a través de los favores de nuestro cuerpo o nuestra intimidad agradecemos ciertas atenciones de la pareja, ¿sabes? De las personas que tenemos alrededor que nos agradan. Entonces, justo eso es lo que sí podemos hacer en estas conversaciones, que llegue el mensaje a alguien, a una chica, a una mujer madura o de la edad que sea, y nos cuestionemos qué estamos haciendo con nuestra vida y qué queremos. Sí, definitivamente. A mí me hubiera encantado escuchar este podcast. Esto exactamente que me acabas de decir hace un año, porque justo estuve en una situación similar y me hubiese gustado poder tener las herramientas para poder decir, no, ¿sabes que no estoy haciendo nada malo? No te debo nada. O sea, tú tampoco me debes nada, pero yo no te debo nada. O sea, hasta aquí, ¿no? Y listo. Y no seguir en relaciones que llevan a espacios de vulnerabilidad y de violencias. Ni de violencia. O sea, creo que también la violencia se disfraza de una manera muy sutil al inicio de las relaciones. Al inicio de las relaciones siempre los hombres, por ahí hay memes que dicen de que los hombres fingen su personalidad para caer bien. Me parece súper real. O sea, creo que de inicio los hombres fingen una personalidad, fingen ser muy buenos, muy espléndidos, hacer las cosas bien padre, tratarte como una princesa, súper bonito, súper todo. Pero entre más se va adentrando la relación, como que sienten que tienen un poquito más de poder sobre ti, que les perteneces más, que eres más su propiedad. Y cada vez te van tratando peor. Y cada vez este tipo de cosas, como la violencia o el abuso sexual en parejas, es más común porque cada vez se sienten con más poder, ¿no? Uh-huh. Yo atiendo principalmente a parejas ya maduras, a personas maduras que ya tienen hijos y todo esto, hijos e hijas. Y muchas veces llegan las mujeres diciéndome, Pati, ya no puedo más. Me quiero separar, pero las propiedades están a su nombre.
Yo he trabajado para hacer, o sea, mi trabajo ha generado un dinero que se ha invertido en el pago de esas hipotecas o en la remodelación de la casa o en todo esto, pero está su nombre, ¿ok? Y entonces las mujeres les cuesta salir de una relación cuando están casados, sobre todo bajo la modalidad de bienes en conjuntos, poder salir de la relación sin que haya violencia económica, ¿ok? Y entonces esta violencia económica también genera otros tipos de violencia, ¿ok? La psicológica, la física, la de las, digamos, la del entorno en donde ya no me acompañas, vamos a ir al asado de la casa de fulano, pero no, yo no quiero que tú vayas. Voy a decir que tú estás enferma. Voy a decir que saliste de viaje, ¿ok? Este tipo de violencia que es, por supuesto, abusos y abuso de poder y muchas cosas más, ponen a la mujer en un espacio de cómo salgo de esta relación. Entonces, cuando hablabas del tipo de, más allá de las violaciones dentro de la relación, hay otras violencias que duelen muchísimo, ¿ok? En donde ya avisé a la escuela que tú no vas a poder ir por el niño, porque quién sabe a dónde te lo irás a llevar. ¿Sí? Sí, no, la violencia vicaria es un tema para otro podcast entero, o sea, y justo creo que me estoy dando cuenta ahorita que justamente creo que la violencia muchas veces en situaciones de parejas heterosexuales inicia mucho por la violencia económica, o sea, inicia el dinero, el poder. Siempre es abuso de poder o abuso de dinero, ¿no? O sea, es como yo tengo y yo tengo las relaciones y yo tengo todo, pues tú ¿cómo te vas a ir? ¿No? O sea, ¿cómo le haces? ¿No? Y nos limitan muchísimo, pero ¿sabes lo triste? Que también creo que el patriarcado les afecta también a ellos. O sea, el patriarcado, todo el mundo cree, todos los hombres creen que el patriarcado solo nos afecta a nosotros. Y que todo este sistema fue creado para la supremacía del hombre, que sí fue, pero que solo nos afecta a nosotras. Y creo que les afecta a ellos muchísimo. O sea, estamos viviendo justo lo que estamos diciendo, una epidemia de hombres solitarios porque no tienen las capacidades emocionales, intelectuales, en ningún sentido de poder sostener una relación con una mujer hoy día moderna, deconstruida y que ya no quiere las mismas cosas que quería su abuelita. O sea, el patriarcado nos afecta genuinamente a todos. Claro, imposibilitándoles a ellos principalmente en un desarrollo, como te decía antes de empezar a grabar, en un desarrollo y un equilibrio no solamente económico, social, político, sino también espiritual, psicológico, físico. Ha habido como esta especie de ruptura en donde al parecer, y lo digo con responsabilidad, no saben hacia dónde van. Nosotras llevamos siglos de desarrollo en todos los ámbitos, ¿ok? Siglos en donde desde la emancipación nos hemos venido desarrollando, no solamente a nivel intelectual y científico, sino también a nivel espiritual, a nivel cognitivo, ¿ok? Y entonces el varón no sabe qué hacer, ¿ok? Eso lo podemos entender y lo lleva a esta soledad o a estos varones en donde, por ejemplo, en mi caso, que tengo 47 años y conozco varones que están entre los 50 y los 65 años, ya están pensionados, ya no hacen más cosas, no van a trabajar, no tienen una vida productiva en este momento, pero son varones que están solos, que se han divorciado y que están solos, no tienen contacto muy poco con sus descendientes, sus exes se llevan mal con sus exes, la mayoría de ellos, ¿ok? Y entonces están en esos espacios en donde te agreden por tu ser muy independiente, que te cuidas, que eres una mujer que sabes mucho, que hablas bien, que te ves bien, y entonces te agreden por eso, ¿ok? Porque ellos no saben qué hacer con eso. Entonces, el llamado también es para, así como nosotras lo pudimos lograr durante cientos de años, te llevamos siglos de desarrollo, el llamado también es para estos varones a invitarles a la deconstrucción. Invitarles a conocer más, a estudiar más, a analizar más cómo se sienten con ellos mismos, qué quieren para su futuro, cómo quieren que sus hijas, sus exes, sus hermanas, sus madres los pudieran recordar con el paso de los años. Y yo creo que ese es un llamado muy lindo desde el amor, de invitarles a desarrollarse. Todos podemos. Si nosotras pudimos, ellos también pueden.
definitivamente. Pues sí, sí creo que, pero es trabajo. Es trabajo que muchas veces los hombres no quieren hacer, pero definitivamente sí creo que es algo que tienen que hacer. O si no, pues van a vivir las consecuencias ellos, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad donde todo el valor de las mujeres gira en torno a cómo te ves, a qué tan bonita eres, a cómo está tu cuerpo, a qué tan joven, fértil, etcétera eres. Y todo el valor de los hombres gira en torno a qué tan exitosos monetariamente son. Entonces imagínate la cantidad de hombres. Claro que hay una cantidad de hombres que sí tienen este santo grial donde tienen muchísimo dinero y donde tienen a la mujer que quieren y la casa que quieren, y etcétera, 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 etcétera. Pero hay una gran cantidad de hombres que no. Entonces no podemos estar basando el valor de las personas en cuánto produces, ni en cuánto dinero haces, ni en qué tan exitoso seas, ni en qué puesto tienes, ¿no? Eso me parece terrible, me parece una violencia terrible hacia los hombres, ¿no? Y la cosificación hacia las mujeres, bueno, eso ya sabemos que está horrible. Oye, yo quisiera preguntarte, ¿por qué crees que las víctimas, o psicológicamente, por qué las víctimas vuelven con sus abusadores? Existe y lo veo en el espacio de consulta, existe una necesidad de entender el por qué. Así como que si necesitáramos regresar y preguntarle, oye, ¿por qué me trataste así? Si todo iba tan bien. Las mujeres somos en general, ¿ok? No estoy diciendo todas, pero a nivel general, somos amorosas. Nos movemos a través del amor. Esto de que seamos cuidadoras durante toda la vida no es un don, no, simplemente nuestra forma de movernos es a través del amor. Y si nosotras sabemos que somos necesitadas por alguien, ahí vamos a llegar desde el amor, ¿ok? Entonces, desde ese pensamiento del amor, claro, desde ese pensamiento del amor, nos preguntamos por qué si había amor, porque yo lo sentí, estando en la relación lo sentí que él me amaba, ¿no? Y entonces, al agredirme, quiero regresar mis pasos y preguntarle, ¿por qué me agrediste? Si me amabas. Es como una búsqueda del entendimiento, una búsqueda también inconsciente de justificar cosas, de darle un orden, porque nos hace falta, o sea, llevamos siglos deconstruyéndonos, llevamos siglos desarrollándonos, ¿ok? Pero nos hace falta un poco esa parte entender de que la persona que agrede, está en esa persona, no en mí. Nosotros. Sí, eso lo dije como en el primer episodio. Sí. Yo creo fielmente que justo un abusador, un violentador, lo hace y tiene todo que ver por él y por lo que trae internamente que por la persona que se lo hace. Pero es que la necesidad esta que tenemos las mujeres justo de justificar o de entender o de darle una razón, y que muchas veces volvemos con el abusador. O sea, el episodio pasado escuché una historia fuertísima de mi invitada que justamente nos contaba que su mamá vivió un abuso, o sea, cañón, así durante 15, 20 años con el abusador, y que no salía de ahí, y que no salía y no salía y no salía, y siempre volvía y volvía y volvía, y le creía y le creía y le creía y le creía. No entiendo este ciclo de las mujeres. A ver, no te estoy diciendo que sea fácil salir del abuso. Esa es mi pregunta. ¿Cómo salir de ese ciclo? ¿Cómo romper ese ciclo? ¿O por qué es tan difícil para las mujeres romper ese ciclo? Porque a los hombres les haces una cosa y se van. O sea, los hombres no se quedan ahí después de 1 y 2 y 3 y 4. Las mujeres sí. ¿Por qué? Muchas veces, más allá de buscar una justificación, una razón, un motivo lógico para poder ordenarlo en mis emociones, es que no tenemos los recursos, que creemos que no la vamos a armar fuera de esa relación. Creemos, y atiendo mujeres jóvenes que han sido víctimas de abuso y de violencia, y me dicen, es que no voy a conseguir a alguien que me ame como él, ¿ok? O si de verdad hay alguien que me pueda amar así como soy, ¿sabes? Entonces en el fondo hay cierta inseguridad porque tenemos claro qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos viene bien. Lo tenemos claro. Es muy difícil a alguien que no lo tenga claro. Puede ser que en el momento no lo vea porque está nublada por muchas razones, pero en el futuro próximo, muy cercano, lo puede ver y puede identificar qué es lo que le hace bien, qué relación le hace bien, qué persona le viene bien y quién no. Lo que sucede es que no tenemos la fortaleza de explorar lo que no conocemos.
Nos da miedo estar en situaciones de otro tipo de vulnerabilidades, ¿ok? En donde nos sintamos que no vamos a ser suficientes económicamente, que vamos a pasar hambre. Si tenemos descendencia, entonces nos preocupamos por los hijos y las hijas, y entonces nos aguantamos cosas por los hijos y las hijas, ¿ok? O por los papás, o porque ciertas circunstancias. Entonces evaluamos las circunstancias y como la tenemos difícil empezar de cero, porque de verdad las mujeres la tenemos muy difícil empezar de cero, ¿sí? Y más después de cierta edad, ¿ok? Conozco en mi caso y por la edad en la que estoy, las amistades y las mujeres y las parejas que llegan ya tienen tiempo y son mujeres que me dicen, ¿a dónde me voy a ir? No tengo casa. ¿Con mis padres? ¿Con quien no vivo desde hace 30 años? ¿Con una amiga? ¿Ser carga para una amiga? ¿Quién me va a dar trabajo a los 45, 52 años? Y es la realidad. Un hombre de 50 años claramente puede conseguir un puesto como CEO de tal empresa teniendo tal experiencia y las mujeres no. Las mujeres definitivamente no. Nos quedan mucho las labores domésticas. Es lo que queda. Entonces también miramos los ingresos y decimos, no va a alcanzar. ¿Sí? O eso no es lo que quiero. Entonces es un tema, como dices, es político. Es muy complicado. Oye, y ahorita que mencionaste que muchas veces las mujeres decimos, oye, pero ¿por qué me abusó si me amaba? ¿Por qué me violentó? ¿Tú consideras que alguien que te ama te puede violentar? Sí, hay diferentes formas de amar y el hombre tiene el concepto de amor o en general los varones, el concepto de amor que tienen es un concepto que trae mucha violencia, ¿ok? Y mucha posesividad. Y esto viene de las épocas anteriores, ¿ok? En donde porque te amo te estoy diciendo que así no salgas. Porque te amo, te cuido. Te cuido. Y te controlo. Te controlo, exacto. Y luego otra cosa que lo leí, no recuerdo el libro, nada más lo leí, pero que hablaba de que a los hombres también, hablemos del México antiguo o del México de tradición, en donde se les educa a los varones, pero no puedes llorar. No te vayas al México antiguo, esto pasa Por eso pasa ahorita, pero eso viene de muchísimo. Viene de toda la vida. Ok, y entonces, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Y viene el papá y le da un zape al niño porque está llorando, ¿ok? O le dice, machín, los hombres no lloran. Sí. Volvemos a que entonces, ¿cuál es la emoción? Hablemos de emociones. ¿Cuál es la emoción permitida para el varón desde que está pequeño? El enojo. Entonces el varón crece golpeando la pared, tirando cosas, golpeando el auto, golpeando a la mujer, golpeando a los hijos, porque realmente el enojo, calladita que ahí viene tu papá, no se vaya a enojar. Ve, córrele a hacer esto, porque si tu papá viene y no lo has hecho, se va a enojar. Así nos educan a nosotras las mamás, con el miedo al papá que se va a enojar, con el miedo al policía que te va a llevar, con el miedo al avión porque vienen unos policías y se van a caer y todo esto. Cosas que nos educan con miedo. Sí, a las mujeres nos educan con miedo y a los hombres con el enojo. Validando el enojo. Entonces, es válido para la mujer sentir miedo, ¿ok? Porque eso nos hace ser calladita, te ves más bonita. Te ves más bonita. Y al varón se les valida la emoción del miedo. Entonces el varón, cuando tiene emociones encontradas, cuando siente un desborde de amor, cuando quiere ser atento con alguien, no. Debo de ser así, porque así me educaron. Y porque si yo soy agresivo o le digo unas palabras agresivas, eso es válido. Porque la emoción validada desde la infancia en el varón es el enojo. Claro, y como no pueden sacarlo de otra manera porque no saben procesar sus emociones, lo sacan en violencia. Pocas veces habrás visto, y en tu experiencia personal y que te hayan platicado tus amistades, en donde el varón, el esposo, llega y se sienta al lado de la mujer y le dice, mi amor, es que tengo mucho miedo. Eso no sucede. No. Pocas, contadas. Tengo miedo, tengo terror, porque me parece que me van a sacar del trabajo. ¿Y qué vamos a hacer con las cuentas? No dice eso. El varón se calla y es agresivo, es enojón.
empieza a ser enojón y empieza a haber un distanciamiento con la pareja mujer. Estamos hablando solo de relaciones heterosexuales, ya después hablamos de las otras vinculaciones que podemos tener, pero desde la relación tradicional heterosexual, pues el varón se empieza a alejar y empieza a ser enojón, empieza a sentirse en desagrado con lo que hay en la casa y la mujer no sabe qué está pasando y resulta que tiene miedo a que le echen de su trabajo. Claro, los problemas los hombres no los llevan a la casa. Fíjate que eso lo vi ahora que vi el podcast del Temach con Adela Micha. Está muy bueno, velo. Pero bueno, no sé si ubiques esta figura que es el Temach, que shalala, shalala. Pero justo él decía, fíjate que hay cosas con las que estuve de acuerdo con él, sorpresivamente, no decir podcast. Y lo podemos platicar otro día con más calmita porque aquí me van a funar, porque yo soy súper feminista, entonces imagínate. Pero justo decía que los hombres, que les enseña a los hombres a sí tener un espacio seguro donde puedan hablar, pero ese espacio seguro no puede ser su mujer. Ese espacio seguro tienen que ser otros hombres. Entonces, Como el club de Toby, ¿no? como el club, ajá. Las reuniones, las cantinas, los amigos, ahí es donde tiene que ser tu espacio seguro, ahí es donde tienes que hablar de tus problemas y shalá. Y creo que esto está terriblemente mal. O sea, creo Y que ni lo hacen tampoco. Y ni lo hacen tampoco, pero creo que tu pareja es el espacio donde debería de ser más vulnerable, es tu primera línea de apoyo, es tu primera línea de atención. O sea, independientemente seas hombre, mujer, perro, o sea, tu pareja es tu primera línea, ¿no? Y los hombres justamente, yo lo veo y los hombres no lo hacen. Los hombres o tratan de hacerlo con otros hombres o definitivamente no lo hacen y se lo tragan y se lo guardan todo porque así les enseñaron y así tiene que ser, ¿no? Esto me recordó a Vez de la italiana. Ellos decían, ¿La qué? la mafia italiana. Ellos ¿Tú decían, puedes decir todas las frases? Ok, ya. La mafia italiana, ellos decían que la mujer era realmente su esposa, eran su todo, porque y la tenían que tener que estuviese contenta, que fuera feliz, que hiciera una crianza sana con sus hijos y sus hijas y que lo que pidiera, porque la mujer era quien les cuidaba en sus momentos más vulnerables, que era la noche. El dormir es el momento más vulnerable de cualquier persona. Entonces ellos decían, no, la mujer es la que tenemos que tener más contenta y es nuestro espacio seguro. Y si ves películas de la mafia italiana, la mujer era el todo. Ellos llegaban y le platicaban a la mujer todas sus preocupaciones y todo, porque además creían en que las mujeres tenían una muy buena forma de resolver ciertos asuntos diferentes, ¿no? Tenemos una sabiduría o nuestro cerebro funciona de una manera que ellos no. Yo no estoy de acuerdo con eso de que las mujeres y los hombres somos iguales. No somos iguales. Biológicamente somos súper distintos. Y nuestro cerebro también funciona súper diferente. Pero sí creo que nos complementamos en muchas formas, ¿no? Y esto que dices, esta filosofía de la mafia italiana me encanta porque aparte creo que también ellos tienen una frase, no sé si sea de ellos, pero que dicen como que si le mientes a la persona con la que te levantas y con la que te duermes, o sea, ¿a quién no le vas a mentir? Claro. O sea, y hoy día yo que veo tantas parejas y tantos hombres, si no es que todos, o sea, no quiero decir todos, pero en la mayoría de los hombres, todo el mundo engaña a sus mujeres. O sea, la infidelidad está tan normalizada y está tan bien vista en la sociedad tradicional de los hombres hacia las mujeres, porque, güey, las mujeres no nos podemos engañar, porque si las mujeres los engañamos, pues somos putas, somos esto, somos lo peor. Pero si los hombres nos engañan, está súper normalizado. Y yo no entiendo cómo los hombres justo les pueden engañar a la persona con la que se van a dormir y que tienen al lado. O sea, ¿cómo duermen tranquilos? Yo no lo entiendo, pero está... Sí, es parte de esas microviolencias y violencias que están normalizadas en nuestra sociedad y que las escuchamos de amistades y las normalizamos. O sea, ok, ¿sabes? No decimos nada, no nada. Es como el bullying dentro de la familia, ¿no? Cuando dentro de las familias se dicen cosas que son agresivas, ¿no? Que hablan del cuerpo de alguien más, como otro tipo de abuso que es muy normalizado en las familias. Ay, hola, pero estás subiendo de peso, te ves más bonita delgada, ¿sabes? Todas estas cosas, esos son abusos. Eso es un abuso. Y desde ahí, gordofobia. Desde ahí venimos normalizando, no, y déjate el cabello, y si te hiciste un tatuaje, ¿sabes? Todas estas cosas porque desde la crianza, las familias se creen con el poder de opinar sobre el cuerpo de las otras personas y de la vida de las otras personas. De las mujeres. Esos son abusos.
de las mujeres. A los niños nunca les decimos, ay, subiste de peso, ay, te cortaste el pelo, lo traes muy... No, pero a las mujeres nos decían todo. Sí. O sea, no es a las personas, es a las mujeres específicamente, ¿sabes? ¿Y por qué te vas a divorciar, mija? No, no te divorcies. La mujer tiene que hacer todo para sostener su matrimonio. Claro, y si se acaba también la culpa es de nosotros, Claro. ¿no? Seguramente andabas con alguien más y él te descubrió y ya. Sí. O descuidaste la casa, Descuidaste la o casa. descuidaste a los niños, o descuidaste a tu hombre. O sea, Esos son abusos. toda la Eso culpa siempre da. Eso es abuso, exacto. Y vienen desde nuestros propios padres incluso, ¿sabes? Muchas veces. Pero No es mi caso, pero sí viene desde los propios padres. Recursos personales y económicos para poder salir de ahí. ese espacio. Exacto. Sí, sí, eso me pasa muchísimo. Yo, desde que descubrí todo este tema de la gordofobia y de toda la discriminación hacia las personas, hacia las mujeres, por tu tipo de cabello, por tu tipo de piel, por tu color, por todo, desde que descubrí todas estas discriminaciones, a mí me encanta ir por la vida callando gente y diciendo, no hables del cuerpo de otra persona. Claro. ¿Sabes? O sea, me parece súper importante. Y me dice, pero es que es un cumplido. No hables del cuerpo de la otra persona. O sea, aunque le vayas a dar un cumplido, aunque le vayas a decir, ay, estás súper flaca y estás bajando de peso y está increíble. No se habla del cuerpo de otra persona. No se habla del cuerpo de otra persona. Me Ni encanta. se toca el cuerpo de otra persona. Tampoco. No, bueno. Yo quisiera preguntarte, tú como terapeuta, ¿cómo ayudas o cómo acompañas a una víctima de abuso? En principio, desde la no revictimización, ¿ok? ¿Qué es la no revictimización? Cuando vienen las personas al espacio de consulta, en especial las mujeres, hablando sobre una violencia que han vivido, un abuso, principalmente son los sexuales, ¿ok? Les pregunto cómo te sientes en este momento. ¿Sí? Es la primera pregunta. ¿Cómo te sientes en este momento? En ningún momento sale de mi boca preguntas como ¿qué te pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y por qué sucedió? ¿Sabes? Que son preguntas que digamos que la sociedad haría, ¿ok? Pero en un espacio de seguridad, en un espacio de apoyo, de contención, de mano amiga, no se pregunta todo eso. Se pregunta cómo estás en este momento. Y la persona va a hablar de cómo se siente, ¿sí? Va a decir las consecuencias que ha tenido a partir de lo que le sucedió y puede nombrarlo de una forma en particular, lo que me sucedió o el abuso o la violación o de la forma en que la nombran nosotros a partir de ahí la vamos a nombrar, ¿ok? Y por eso es necesario estar muy atento en estas sesiones para poder captar todas esas información importante que nosotros la vamos a utilizar posteriormente. ¿Okay? Le vamos a preguntar si a nivel de salud se siente bien, si requiere, sí, de salud física, si requiere alguna atención especializada. Si la persona nos dice, no, la verdad es que en este momento no requiero ninguna atención especializada, ya recibí el primer contacto, ya tuve las medicaciones que eran necesarias, todo esto, ok, el protocolo. Entonces, vamos a proseguir el acompañamiento desde el momento actual, no del pasado. No vas a retroceder. Al menos que la misma persona vaya a ese momento y hable de eso. Nosotros podríamos hacerlo, pero la no revictimización es el pilar de un buen acompañamiento. ¿Okay? No vamos a buscar indagar o perseguir información sobre lo que sucedió. Yo he llevado procesos de acompañamiento de abuso sexual específicamente a mujeres en donde nunca hablamos del abuso sexual per se. Ok. Al menos que como perito, porque también soy perito en materia sexual, al menos que como perito yo tenga que hacer un parte. Eso es algo muy diferente, ¿ok? Se videograba la sesión, se hace una serie de llenados de documentos, es un protocolo diferente, pero desde la psicoterapia, desde el acompañamiento hacia las violencias, no se revictimiza. No nos interesa a esta figura y a cualquier otra figura alrededor, más que a ella misma lo que sucedió. Entonces, si ella habla de esto, podemos hacer preguntas para poder llevar a la persona a un mejor estado del que estaba en ese momento, ¿ok?
o de lo que recuerda, ¿sí? Pero en ningún momento vamos a profundizar haciendo el espacio del dolor o del sufrimiento más grande. No. Entiendo. ¿Y cómo? Yo supongo que la psique reacciona de una manera muy distinta. No soy psicóloga, me encanta la psicología, pero yo creo que la psique funciona de una manera muy distinta si el abuso fue a los 2 años versus si el abuso fue a los 15 años. ¿Nos puedes decir las repercusiones que tiene? Me queda claro que cada persona es distinta, pero ¿nos puedes decir las repercusiones que tiene psicológicamente hablando un abuso sexual en una edad temprana? Temprana me refiero a menos de 10 años. Ok. Muchas veces las personas, las mujeres en particular, no lo recuerdan, ¿ok? También he atendido casos de hombres que han sido violados sexualmente a corta y temprana edad, ¿ok? Son más común de lo que pensamos, ¿sí? Pocos van a terapia, pero cuando se presentan las mujeres diciendo, Patti, es que yo no recuerdo que haya sido violada, pero algo en mi cuerpo dice y se explica, ¿ok? Muchas veces no lo recuerda, ¿ok? Muchas veces su propia mente, como mecanismo de defensa, Lo bloqueo. bloquean o borran este evento, ¿ok? Que posiblemente en el futuro, porque ahí está, ¿ok? Encriptado, emerja en alguna situación. Muchas veces vienen porque ha emergido en un encuentro sexual con alguien y entonces algo de la química de esa persona o de las acciones de esa persona logró que emergiera esto o activó en esta persona un recuerdo y emergió. Entonces vienen al espacio de consulta para platicar de esto. Entonces, aquí sí es que es muy difícil hablar de esto sin hacerlo, o sea, haciéndolo bien, porque en ningún momento, no, en ningún momento se justifica. Pero en la mayoría de los casos, cuando fue a temprana edad, y por eso digo que es muy difícil hablar de esto sin que se logre malinterpretar, las personas lo borran de su mente. Tienen más recursos para borrarlo de su mente que cuando ha sido de una edad más consciente para acá, desde la preadolescencia hacia la adultez, lo tienen más presente y las consecuencias negativas son de mayor impacto para su vida, ¿ok? Incluso hay personas, mujeres, que no se reponen, ¿ok? Pasan los años y que eso les ha hecho tal impacto en su vida que siguen en el sufrimiento, ¿ok? Que siguen en estas consecuencias que le provocó. Entonces, por eso es difícil hablar de estos temas sin que se malinterprete. En ningún momento estoy diciendo que es mejor joven que viejos, ¿no? Me queda claro, Okay. pero Eso quiero dejarlo muy claro. No debe de suceder a ninguna mujer más nunca en su vida. O sea, ni a ningún hombre tampoco. Nadie debe de pasar por esto, nadie, ninguna mujer ni ningún hombre. El cuerpo, por eso hace rato dije, el cuerpo de las personas tampoco se toca. O sea, y menos de las personas menores de edad. No se toca. O sea, y cuando son mayores de edad debe de haber consentimiento. ¿Ok? Y para el consentimiento la regla de oro es la ausencia del sí es un no. ¿Ok? Entonces, es que me diste señales. Nunca te dije que sí quería. ¿Ok? ¿Por qué hiciste eso? Solo en sí es un sí. Sí, solo el sí explícito es un consentimiento. Sí, sí quiero hacer esto contigo. Y describir el esto. ¿Sí? Uh-huh. Las personas menores de edad y las personas en infancias, o sea, las infancias no tienen el conocimiento sobre decidir sobre su cuerpo, de decir, pero muchas veces es que quería. No, son infancias. No se toca el cuerpo de las infancias. No se toca, definitivamente no. ¿Y tú crees que haya posibilidad de que una mujer que ha sido, o bueno, una persona que ha sido víctima de abuso, en algún punto llegue a sanarlo por completo? Porque si bien ahorita nos comentaste que si es en la adolescencia es mucho más difícil y que hay mujeres que no se reponen nunca, pero yo creo que por mucho que vivamos una vida normalizada, como le decía a mi amiga en la sesión pasada, le decía, pues es que yo siempre te vi muy normal. Y vino y se sentó aquí y me contó una historia tan trágica que yo dije, o sea,
honestamente sí me impactó muchísimo porque tenemos como normalmente el pensamiento de que una persona que tuvo una vida trágica, que fue abusada, que shalala, pues que mentalmente está muy mal, ¿no? Muchas situaciones son así, muchas situaciones no, pero ¿tú crees que se logre reponer la mente de una persona por completo que fue abusada? No, jamás, No. nunca. Incluso las que no los recuerdan. Exacto. Saben, sienten que algo hay, pero que no pueden acomodar en su cuerpo. Saben que algo les pasa, que algo pasó, pero que no, y entonces acuden a consulta, a terapia, para poder escarbar un poquito y saber qué pasó. Eso sí podemos ayudar. Pero en las personas que se recuperen al 100, no. Lo que viene es el proceso del trauma y del duelo, ¿ok? Se hace un apoyo de la terapia desde el sufrimiento, desde el trauma, ¿ok? Y se ayuda a la persona a que la persona desarrolle, ¿no? Nosotros no le damos más que herramientas y recursos para que la persona se desarrolle y pueda tener una vida mucho más en balance, en equilibrio para ella y pueda seguir con una vida lo mejor posible. Se habla de que no se olvida, no se supera, solo se aprende a vivir con ello. No importa la edad en la que sea el abuso. No. Si el abuso es en una edad más avanzada, es decir, 20, 30 años, 40 años, ¿crees que el cerebro lo procesa de una manera mejor? Es decir, ¿no lo procesa como este trauma que marca tu personalidad? ¿O igualmente lo procesa así? Puede que no marque la personalidad, ¿ok? No hace un parteaguas en cómo era Joyna o Patricia antes y cómo fue después del episodio. Creo que no, porque tenemos más recursos de enmascarar. Un poco lo que decías de esta amistad que tienes es que desarrolló recursos para poder enmascarar este dolor, este sufrimiento. El sufrimiento está ahí. Lo que hacemos es como crear estas estrategias, estos recursos para poder sobrellevar la vida sin que esto nos afecte tanto, ¿ok? Yo he tenido 2 episodios de violencias y abuso fuertes, y uno de ellos fue muy joven y el otro ha sido ya de grande, ¿ok? Ya tenía 40 años. Y no ha marcado, en mi caso personal, no ha marcado un antes y un después en la personalidad. El de grande. El de grande, pero puedo decir que cuando estoy en entornos que se parecen al entorno en donde yo lo experimenté, genera en mí un montón de alertas, mi propio cuerpo, y deseo irme de ahí. O sea, hay un trauma. El trauma existe. El trauma no se elimina, ¿ok? Solamente aprendemos a vivir con eso. Ok, ¿y el que sí fue más joven, a qué edad fue? Yo tenía como unos, ¿qué serán? Como unos 12 o 13 años, más o menos. ¿Nos quieres hablar de ello? No. Ok, muy bien. Sí. Sí. Ay, pues, ¿qué te digo? ¿Te ha pasado, has llegado a situaciones, sesiones de terapia donde tú veas que existe un abuso de parte de una persona? O sea, a ver, va una pareja a terapia y tú te das cuenta, te cuentan o ves que una de las personas ejerce abuso sobre la otra o existe un abuso. ¿Cómo manejas esa situación si ambos son tus pacientes? Por lo general, la terapia de pareja se maneja desde lo individual. Es decir, pocas veces nos vemos los tres. Se trabaja desde las individualidades. Esto no solamente yo como terapeuta de pareja lo hacemos, en general todos los terapeutas de pareja lo hacemos así. Sí hay sesiones en donde nos encontramos los tres, pero la mayoría de las sesiones hacemos en trabajo individual porque cada quien, la relación de pareja no es tangible, ¿ok? Es una unión entre 2 individuos, ¿ok? Entonces es necesario trabajar con las individualidades para que haya una repercusión positiva en la relación de pareja. Entonces, cuando estamos en la relación de pareja, en la terapia de pareja y puedo observar violencias de una o de ambas partes, esto lo abordo en las sesiones individuales.
en donde le preparo a la persona para algo fuerte que le voy a decir. A mí me gusta preparar, a mí me gusta decirle, oye, te quiero decir algo que observé en la sesión anterior y que me gustaría saber qué piensas al respecto o tú cómo lo ves, y planteo la idea, ¿sí? Y entonces la persona muchas veces, si hay apertura, dice, oh, no lo había mirado así, veo que tienes razón, o no creo que sea así porque tal cosa, ¿ok? Y entonces viene como una explicación a fondo, porque al final desde la terapia de pareja solamente vemos partecitas de la relación, no el todo. Entonces solamente quienes conocen el todo son cada uno de ellos desde su propia realidad, que ambas son válidas. Entonces, esta aproximación que hago o este abordaje que hago con las individualidades permiten que poco a poco la relación de pareja vaya siendo más sana, más sana, más sana. Entonces sí lo digo, sí lo abordo, pero desde separados. ¿Y no te pasa la mayoría de las ocasiones que existe esta defensiva? Sí, el rechazo, sí, claro, bastante, bastante. Incluso hasta dicen, no, Pati no es buena, no vamos a seguir con ella y eso está bien. Sí, me ha pasado. Los incomodas mucho. Claro, porque, claro, trato de no ser tan confrontativa, he aprendido a ser más suave, esto lo he aprendido porque yo realmente mi personalidad es mucho más directa, pero he aprendido a ser más suave, he aprendido más a adaptarme a la personalidad de la persona que tengo enfrente, él o la consultante, y de poder hacer los abordajes de una forma como más estratégica, más sutil, ¿ok? Hay personas que me dicen, Pati, ve directo, y yo pues soy muy directa. Pero cuando veo que la persona no está tan permisiva o tiene esa flexibilidad, entonces suelo cuidar más lo que digo y la forma en la que digo, para que no se sienta, porque no se trata tampoco de que si... De atacar. Exacto, exacto, de que si vienes a terapia te sientas atacado por tu psicóloga y pues no está padre. No, pues no te vas a sentir ni en un lugar seguro, ni te vas a poder vulnerabilizar, ni vas a confiar, ni nada por el estilo. Claro que he cometido errores, como todas las personas, que tratar con gente es un día con día, aprender y desarrollarse, y cada persona tiene su mundo, ¿no? Pero la mayoría de las personas ha ido muy bien en su terapia de pareja, y han habido personas que hacen este rechazo, sigue la otra y luego se vuelven a incorporar. También me pasa eso. Oye, y esta parte que dices de ti personal, que has aprendido a ser un poco más sutil, etcétera, ¿solamente lo aplicas en terapia o ha sido un tema en tu mundo en general? Yo creo que solo lo aplico en terapia. ¿Sí? Sí, sí. Ok, Suelo ser más directa, mucho más directa. De hecho, soy una persona autista, ¿ok? Entonces, y tengo otras comorbilidades como TDA y persona altamente sensible. Entonces, como persona autista me cuesta mucho, mucho esfuerzo ser sutil, suavizar cosas. Me cuesta mucho. Es un trabajo personal que me genera mucho desgaste energético. Entonces termino muy cansada. Pero cuando estoy en mi día a día, me la llevo fácil diciendo las cosas Directo. con educación, con sutileza, con respeto a la otredad para no dañar, porque tampoco se trata de ir por ahí como con una espada cortándole la cabeza a la gente. Sí. No se trata de esto, pero sí desde el respeto, desde la educación, desde los valores, desde el amor, tratar de ser lo más franca y transparente posible, sí. Sí, yo te lo digo porque yo como mujer que también siempre he crecido con esta personalidad, según yo tengo una personalidad muy intensa, muy directa, muy tajante, ruda, ¿sabes? Siento que tengo esta parte de muchísima energía masculina, ¿no? Y a mí en general en mi vida sí me ha costado el poder convivir con una sociedad y que no me estén todo el tiempo diciendo de que, oye, más tranquila, oye, más suavecito, oye, así no lo digas, oye, no tan alto, ¿sabes? Cosa que a los hombres, ¿estás de acuerdo que a ningún hombre le vas a decir, oye, no hables tan alto, oye, sé más tranquilo, oye, sé más suavecito? Entonces, por eso te preguntaba que si tú en tu vida personal también has aplicado esta, porque a mí personalmente me cuesta muchísimo y sí siento que soy rechazada o excluida de muchos lados por tener una voz. O sea, por dar una opinión,
por tener una voz firme, por tener una voz fuerte, por decir lo que pienso y que lo que pienso no le gusta a la mayoría. ¿No sientes eso mismo? Sí, hay esta discordancia entre el estereotipo de cómo debemos de ser y cómo algunas ya no somos así. Y no es que esté bien o mal, sino simplemente es. Y entonces desde la sociedad, desde la otredad, es aceptarnos y dejar de juzgarnos por alzar la voz en ciertos momentos, por discutir, por no dejarnos, por dejar de ser calladitas. Por dejar de ser calladitos, que es a lo que nos han educado toda la vida y personalmente yo nunca he podido. Sí. Yo nunca he sido calladita, yo siempre he dicho lo que quiero, lo que pienso, le guste a quien le guste, le ofenda a quien le ofenda. Y pues me ha traído hasta aquí. Sí. Pero bueno, pues yo creo que va a ser todo por el día de hoy, Fati. Muchas gracias por venir, muchísimas gracias por tu paciencia, por tu apertura, por todo tu conocimiento. Los invito a todos a que por favor la sigan y vean su contenido en redes sociales. De verdad que siento que aporta muchísimo. Hacen falta muchísimas mujeres como tú, hacen falta muchísima cultura y agradezco que estés aquí. Gracias también para mí. Ha sido un enorme gusto estar aquí en tu podcast. Te deseo muchísimo éxito. Gracias. Y bueno, denle like, síganla y vamos a ver si nos vemos en el futuro. Ojalá que sí, la llamada de acción. Por favor, denle like, suscríbanse, compártanlo. Hay clips por todas las redes sociales y si no, pues el episodio completo aquí en YouTube. Los invito y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye.